La trampa silenciosa del agotamiento espiritual. ¿Qué es el agotamiento espiritual? El agotamiento es una reducción de algo, una disminución en los recursos de algo. En consecuencia, el agotamiento espiritual es una reducción del Espíritu de Dios y una disminución de la conciencia en una persona. Vivir sin la guía y protección del Espíritu Santo, sin discernimiento espiritual, es vivir en agotamiento espiritual. El alma es la vida del ser y del cuerpo, y cuando el alma se desfigura porque se agota su energía espiritual, entonces todo el cuerpo se distorsiona. Ejemplos de agotamiento espiritual. El orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira y la pereza espiritual, solo por mencionar algunos de los más destructivos, son ciertamente ejemplos de agotamiento espiritual. Podemos ver que el racismo, la competencia por el dinero, la pornografía, las injusticias y las guerras son comunes en un mundo cada vez más secular y ateo, donde no hay lugar para la fe en un Padre Celestial amoroso. ¿El mundo en el que vivimos está promoviendo estos hábitos destructivos? Sí, los está promocionando agresivamente. ¿Quién está detrás de estos obstáculos y trampas tendidas a la humanidad? Satanás y sus demonios humanos. Consecuencias del agotamiento espiritual. Las personas son controladas por sus malas tendencias de diferentes maneras. Estas malas tendencias con las que nacemos se llaman carne en la Biblia. Desafortunadamente, la adhesión a tendencias malignas agota nuestros recursos espirituales y trae consecuencias a nuestras vidas, tales como nuestro rechazo y falta de comprensión de las enseñanzas espirituales, que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual e incluso dificultan nuestras relaciones debido a vivir controlados por nuestro egoísmo y tendencias al pecado, y tenderemos en consecuencia a entrar en conflicto mucho más fácilmente. Simón Malinowski, 2023, las consecuencias de vivir en la carne. sermons.logos.com. El pecado desfigura nuestra alma como cuerpo celeste capaz de guardar y salvar la gracia santificante para contactarnos con nuestro Espíritu Santo, y agota nuestras energías espirituales positivas. Una vez que la energía espiritual de nuestra alma se agota por el pecado, el cuerpo físico comienza a sufrir y surgirán enfermedades y problemas con nuestra salud emocional y mental. Vivir con agotamiento espiritual es vivir según la carne. Los humanos tenemos un cuerpo hecho de piel de animal que encarna nuestra naturaleza caída, siempre propensa al pecado, que una vez estuvo llena de la gracia santificadora de Dios hasta que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Tenemos un alma que es un vehículo inmaterial para el espíritu y es la esencia espiritual eterna que nos fue dada por Dios. La carne es cualquier acción o logro humano sin dependencia del Espíritu Santo y sin glorificar a Cristo Jesús. John Piper, 2019. ¿Qué significa vivir en la carne? TheSirenGod.org. Sin la gracia de Dios no podemos contener los impulsos egoístas de nuestra naturaleza caída. Esto es posible solo a través del poder del Espíritu Santo. Colosios 2:23. Revisión estándar revisada. Segunda edición católica. Y como un gran regalo de Cristo tenemos un Espíritu Santo esperando dentro de nuestros corazones para manifestarse a través de nuestra purificación del pecado y la obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial.
¿quién gana con nuestro agotamiento espiritual? El espíritu del mundo es la actitud del mundo, su inclinación, tendencia, atmósfera o estado de ánimo. El espíritu del mundo es también el impulso motivador de la cultura que puede manifestarse de muchas maneras, pero siempre será anti-Dios. David C. Grab, ¿qué es el Espíritu Santo? Precursor, respuesta, lista, septiembre-octubre de 2014. El mundo entero y sus culturas están en desobediencia a Dios debido a la influencia de Satanás. Como enseña también Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, los pecados de intemperancia y más específicamente la incontinencia de la lujuria tienen un papel particularmente poderoso en el oscurecimiento del intelecto. Vemos que la intemperancia es severa y significativa en nuestros tiempos. Hay muchos espíritus en este mundo, pero solo hay un Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso nosotros, como dice el apóstol Juan, debemos probar a los espíritus usando nuestro discernimiento espiritual, porque hay muchos espíritus engañosos, falsos profetas, que quieren desviarnos de la verdad. Ed Jarrett, ¿qué significa probar a los espíritus? 2023 christianity.com. El apóstol Juan afirmó: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4, 1-6, versión estándar revisada, segunda edición católica. Viviendo sin el Espíritu Santo en un mundo oscuro. En Romanos 8:5 el apóstol Pablo explica dos tipos de personas que viven en este mundo: los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. The Fellowship Site, 2015. Vivir sin el Espíritu Santo significa haber perdido nuestro equilibrio, nuestra base y nuestra vida, confiando solo en nuestros recursos. No podremos así entender las Escrituras, ya que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores de las Escrituras. No tendremos guía, no sabremos la verdad, no tendremos consolador interno, ni intercesor, ni consejero, ni protección. Estaremos totalmente solos. Nuestros esfuerzos serán todo lo que tengamos, nada más. Gail Seidel, 2012, Vida sin el Espíritu Santo, blogs.bible.org. Jesús le dijo al fariseo Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5, 6. Versión estándar revisada, segunda edición católica. La expresión griega de nuevo significa desde arriba. Jesús pide un renacimiento espiritual desde arriba. Juan 3:3, versión estándar revisada, segunda edición católica. El agua purifica y la purificación viene a través del sacrificio que implica negarnos a nosotros mismos y tomar nuestras cruces, renunciando a nuestros pecados y apegos mundanos para seguir a Jesús. Y luego, a través de esta purificación, nuestro corazón será iluminado y nuestra vida guiada y protegida de ahí en adelante. Así que pon la mirada en nuestro corazón, de nuestro Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos protegerá
morando en nuestro corazón. Entonces, naceremos de nuevo desde arriba. El sistema religioso, el sistema político, el sistema social y el sistema económico se pudren porque Dios es en ellos rechazado. Sí, así es. Cuando Dios es rechazado, el mundo no es morada para el hombre. Así es, porque Dios está alejado de ellos. Reverendo Vishmik Nkhoma, 2018, Lingad, sitka.org. Manejando el agotamiento espiritual. En Romanos 8, 5 a 7, el apóstol Pablo dice que vivimos de acuerdo con lo que nos proponemos. Muchos de nosotros pensamos que somos seres humanos autónomos, soberanos y racionales, pero esto no es cierto. Somos la suma de nuestras elecciones. La forma en que vivimos refleja dónde hemos puesto nuestros pensamientos y mentes. Vida en la carne, vida en el espíritu, 2015, de Fellowship Site. Todos nacemos en la carne y por lo tanto todos tenemos malas inclinaciones, todos estamos controlados por ellas hasta que nos convertimos en cristianos. Cuando acudimos a Cristo, Él nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a controlar y dominar nuestras malas inclinaciones. Aún así, el problema es que muchas veces no cooperamos con el Espíritu Santo para controlar nuestras tendencias pecaminosas y dejar de vivir en nuestra carne. Simón Malinowski, 2023, las consecuencias de vivir en la carne, sermons.logos.com. La forma más rápida de sufrir agotamiento espiritual es olvidarnos de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Cuando hablamos de la carne o la naturaleza carnal, ten en cuenta que nos referimos principalmente a una mentalidad, a una forma de pensar. Aquí está la clave para superar los hábitos que dominan la vida, caminar en el Espíritu. Este proceso es una batalla diaria que dura toda la vida. Todos los días tomamos decisiones sobre qué espíritu tendrá el control. PureLifeMinistries.org. Andar en el Espíritu es crucificar la carne. Jesús no se anduvo con rodeos cuando nos advirtió a través de Mateo 16, 26 a 28, que ciertamente podemos perder nuestras almas a través de las decisiones de nuestra vida. ¿De qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero y perder su vida sobrenatural? Es la carne impulsada a actuar por Satanás la que impulsa este mundo. Aún así debemos tener clara una verdad importante: Satanás no puede hacernos pecar. Las Escrituras dicen inequívocamente que los pecados cometidos pertenecen a quienes los cometieron. Los pecados de Adán y Eva no fueron forzados por Satanás. John W. Rittenberg, 2016, Liderazgo y Convenios, parte 7, BibleTools.org. Vivir por fe y no por vista es nuestro camino correcto. Una vez que logremos hacer crecer nuestra gracia santificante en una cantidad significativa y revertir así para siempre nuestra inercia espiritual, el fuego en el corazón y la luz en la cabeza aparecerán en nuestro ser, aumentando nuestra fe mientras caminamos en el Espíritu, y entonces
ya nadie podrá impedirnos escuchar alto y claro en nuestro corazón la predicación de Jesucristo.